nosotros durante las enseñanzas de los cultos y de los discipulados. Y es importante poder retener la palabra para poder aprender todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos enseña. Es bueno poder atesorar en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces eso es lo que Pablo estaba diciendo. Os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado o la noticia que os he anunciado. ¿Sí? El evangelio no es un consejo, el evangelio es una noticia, es una buena noticia para todos aquellos que reciben, que la oyen. Entonces es importante poder entender esto, porque religiones hay muchas. Pero si nosotros observamos este pasaje, nos damos cuenta nosotros la importancia del evangelio, la importancia del verdadero seguidor de Cristo. Es muy interesante poder aprender y entender. La mayoría de las congregaciones tienen personas que, una vez enseñábamos en la iglesia, que hay hermanos que son hermanos, otros que vienen pero todavía no son hermanos y que van a ser posiblemente más adelante. Pero hay aquellos que dicen ser, y lamentablemente no estoy hablando solamente de la congregación, sino estoy hablando a nivel mundial. ¿Me está entendiendo? Habíamos enseñado una vez que la iglesia es personal, local y mundialmente, todos los que le siguen a Cristo. Pero dentro de, muchas veces, dentro de la iglesia están los que dicen ser, y eso es muy importante poder darnos cuenta, ¿sí o no? Porque hay muchos que son, otros van a ser y otros que dicen ser. ¿Me están entendiendo, hermano? La iglesia somos nosotros, pero la iglesia no debe ignorar esto. La iglesia tiene que saber esto, ¿sí? Como venimos enseñando, ¿sí? La Biblia dice que van a haber muchos que dicen ser, pero aún así, si eso que dicen ser, hay que ver dónde están, si están insertados enseñando a la iglesia, o si están insertados, o si están en los que van aprendiendo. De todas maneras, si están en lo que van aprendiendo, no deben ser rechazados, porque eso le corresponde a Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora, si están dentro de los que enseñan, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa. Por eso la iglesia tiene que tener los oídos espirituales abiertos, los ojos espirituales abiertos, para poder entender y para poder discernir. Bueno, mire, si nosotros nos ponemos a mirar versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, nos damos cuenta que este pasaje contiene el tema central del evangelio. ¿Sí o no? Contiene realmente lo que un cristiano debe aprender. Podemos mirar nosotros, por ejemplo, punto 1. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. ¿Me está entendiendo? Entonces ese es un punto central del cristianismo. El cristiano debe reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo estaba escrito? ¿Sí o no? Eso es lo que el cristiano tiene que aprender. Sin la verdad de este mensaje, la muerte de Cristo iba a quedar sin valor. Pero, como nosotros sabemos, porque hemos aprendido, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestra falla, por nuestros errores. Por eso es que yo y vos estamos llenos de esperanza. ¿Sí o no? Sufrió por nosotros, pagó por nosotros. La Biblia nos revela, dice, ¿cómo dice la Escritura? Isaías 53,
Pueden mirar, la Biblia nos revela. Podemos mirar, por ejemplo, el Salmo 16, verso 8 hasta el 11. Podemos observar que la Biblia nos enseña. La muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente, no fue por error, no fue por casualidad. Eso un creyente debe saber. ¿Me estás entendiendo, hermano? No es que bueno, se le cruzó en el momento, no. Ya había un propósito, ya había un plan. No fue una idea de último momento. Ya había un propósito antes de la fundación del mundo. Imagínense quién es Dios. Imagínense cómo nosotros podemos entender esto. ¿Me está entendiendo, no? Es parte del plan de Dios. Lo que había sucedido estaba escrito. Por eso era que veníamos enseñando en el discipulado, ¿verdad? En el discipulado era que enseñamos la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? De diferentes maneras hasta que llegó el momento que Cristo se manifiesta en carne. Pero todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de Cristo. ¿Me está entendiendo? Anuncia la venida de Cristo. Porque Cristo estuvo desde siempre, no es que se aparece y bueno, era una casualidad. No, Cristo estuvo desde siempre. Si Él era el verbo, si Él es la palabra. Y cuando Dios estaba creando todo, Dios utilizó la palabra. ¿Me está entendiendo usted o no? Mire qué importante poder conocer esto. ¿Sí? O sea que había un plan desde antes de la fundación del mundo para poder rescatarme a mí y para poder rescatarte a vos. Entonces, una de las doctrinas básicas y fundamental es que Cristo murió por nuestros pecados. La otra es que fue enterrado. ¿Sí? Cristo fue puesto en una tumba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay evidencias bíblicas y también hay evidencias fuera de lo bíblico. O sea, para que alguien pueda estar, para que a alguien le lleven a enterrar, quiere decir que murió. No le van a llevar a enterrar porque está vivo. ¿Sí o no? Entonces es muy interesante esto. Cuando nosotros decimos que Cristo fue enterrado, quiere decir que Cristo murió. Entonces la muerte de Cristo se hace más clara porque a Jesús le pusieron en una tumba. ¿Sí o no? Entonces, podemos nosotros mirar eso. Y en la historia hay muchos que han rechazado o muchos que han negado que Cristo murió y que Cristo fue enterrado y que Cristo resucitó. Y hoy lo sigue habiendo. ¿Me está entendiendo, no? Hoy sigue habiendo personas que no creen en la muerte de Jesucristo. Es más, muchos dicen que Cristo ni existió. Pero fíjese que la Biblia nos enseña que las Escrituras hablan de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. ¿Me está entendiendo? Y el punto 3, porque es el punto 2, el punto 3 que Jesús resucitó al tercer día. Entonces, podemos entender que la doctrina del cristianismo, del evangelio, del seguidor de Cristo es que Cristo murió, fue enterrado y resucitó al tercer día para darnos vida. ¿Está entendiendo, mi hermano? Al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Me está entendiendo?
Cristo murió, fue sepultado, pero Cristo se levantó de la muerte. ¿Sabía eso usted o no? Esto también está conforme a la Escritura. Jesús dijo en Mateo 12:40. Citó el libro de Jonás. Si usted lee en Jonás capítulo 1 y versículo 17, nos enseña que 3 días. Al tercer día Jesús resucitó. Tal como dice la Escritura. ¿Me están entendiendo? Entonces eso es muy importante. En el Salmo 16, versículo 8, como dije hoy, en el Salmo 110, también se anuncia la resurrección de Cristo. O sea, muchos van a negar, pero no pueden comprobar que no es cierto. Por eso es que Pablo en este pasaje comienza a enseñar y comienza a relatar, dice, el que no cree, que no crea. Pero el que cree, que se mantenga firme. El que cree, que retenga la palabra, que retenga la enseñanza, que retenga la doctrina, que se mantenga firme. Porque había muchos que no creían en la resurrección de los cuerpos. Si usted no cree que usted va a resucitar, ¿cuántos creen que si usted está en Cristo, usted va a resucitar en su cuerpo? ¿Cree eso o no? Porque si yo no creo eso, yo le estoy negando a Cristo. ¿Me está entendiendo? Si yo digo que, escuche, si yo digo que la resurrección no existe, que se muere una sola vez y que después ya terminó todo, yo estoy diciendo que Cristo no resucitó. ¿Me está entendiendo o no? Si yo creo que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo se levantó de entre los muertos, yo tengo que estar seguro de que si yo me uno a Cristo, mi cuerpo no se va a perder. Mi cuerpo va a ser transformado. ¿Sabía eso o no? Amén. Claro, pero vos decís, no, vos crees en Jesús, sí, yo creo en Jesús, pero yo creo que una vez que el hombre se muere ya, bueno, ya terminó todo, ya dejó de ser, por eso la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que... No se muere el cuerpo y termina todo, no sale el hombre del cuerpo y ya terminó todo y se murió todo, no, el hombre no es solo cuerpo. Esa es una parte del ser humano. ¿Me está entendiendo? Esa es una parte del ser humano. Por eso es que en Cristo nada se pierde. El cuerpo va a ser transformado. ¿Sabía eso usted o no? Hay poder en Jesús. Miren, ese es el mensaje completo del Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Ese es el mensaje. Por eso es que Pablo decía: el Evangelio que os he predicado, el mensaje que os he anunciado. ¿Cuál fue el mensaje? Que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado por mis pecados, pagó mi culpa, pagó mi pecado, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué poderoso es el Señor. Y esa es la doctrina que es fundamental, que fue fundada sobre los profetas, los apóstoles. Cuando hablamos de la palabra apóstol, ya sabemos que apóstol significa enviado o mensajero. Y que hay dos sentidos. ¿Me entienden? Los apóstoles, en el sentido de autoridad, que fueron los 12 apóstoles, más Pablo.
Y ese ministerio tenía un requisito. Justamente tenía que ser testigo ocular de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso es que si nosotros seguimos mirando, Pablo dice, al último de todo, me apareció a mí, yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Me está entendiendo o no? Y hay una gran diferencia porque los apóstoles en el sentido de autoridad fueron puestos para fundar la iglesia. La iglesia ya fue fundada. Nosotros tenemos que edificar sobre ese fundamento. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. ¿Qué quiere decir? Que si hay apóstoles hoy día, en el sentido de autoridad son falsos. Porque lo digo yo, no, porque la Biblia me enseña. La Biblia me enseña. Ni por más que yo me haga llamar apóstol en el sentido enviado. ¿Me está entendiendo, hermano, no? Por eso es que yo tengo que siempre tener cuidado y no me puedo yo separar en ningún momento de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, que es la que me instruye, que es la que me alimenta, que es la que me enseña, que es la que me ayuda a poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? ¿Se fueron todos? ¿Sí o no? Claro, porque es lo que Dios me está enseñando, porque es lo que Dios quiere que yo y vos podamos entender, podamos comprender. Miren, si nosotros seguimos mirando. Primera de Corintios 15:35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fíjese cómo la iglesia preguntaba. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O decía de Pablo, ¿con qué cuerpo vendrán? Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Me está entendiendo? La resurrección del cuerpo es una doctrina fundamental de las Escrituras. No estamos diciendo nosotros nada extraño. No estamos nosotros delirando. No, los creyentes en Cristo van a resucitar. ¿Me está entendiendo? Los cuerpos de los creyentes en Cristo van a ser transformados. ¿Sí? ¿Me está entendiendo, hermano? Miren, si nosotros miramos la palabra del Señor, nos enseña al menos 3 razones por lo cual es necesaria que la resurrección del cuerpo. No es que el cuerpo se pierde, no, el cuerpo no se pierde. El cuerpo es parte del ser. ¿Sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Y así vamos a quedar, pero con un cuerpo completamente glorificado. ¿Sí o no? Porque claro, el ser humano sin cuerpo estaría incompleto. Por eso es que, si nosotros miramos, por ejemplo, Romano 8. Mire. El capítulo 8 y el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Dice que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó,
en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Escuchó? Esperamos nosotros la redención, dice, de nuestros cuerpos. Si usted no espera eso, usted no espera nada. ¿Me está entendiendo, no? A vos te pueden, por causa de Cristo, cortar la cabeza, cortar en pedazos, tirarte dentro de un horno de fuego. Ese cuerpo, en la resurrección, se va a levantar para ser transformado. ¿Me está entendiendo? Todo lo que ahora sufre, por eso es que este cuerpo sufre. Por eso es que este cuerpo se enferma. Por eso es que este cuerpo se envejece. Por eso es que este cuerpo se desgasta. Por eso es que este cuerpo va perdiendo fuerza. Se va envejeciendo. Porque está sujeto a la corrupción, como todo lo que vemos. Por eso es que las plantas mueren. Por eso es que los animales mueren. Por eso es que todo se oxida, todo se degrada, todo se va perdiendo. El mundo va envejeciendo porque quedó sujeto a las consecuencias. Pero ¿sabe qué? Dios lo va a hacer todo nuevo. Así como mi cuerpo. Así como tu cuerpo. Si vos creíste, así como tu cuerpo. Por eso esa es la esperanza que yo tengo, esa es la esperanza que vos tenés, la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire cómo la Biblia nos enseña. Qué importante es poder entender esto. ¿Y por qué te cree que la Biblia nos enseña que el templo del Espíritu es el cuerpo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted es portador del Espíritu, es templo del Espíritu. Donde quiera que usted se mueva, el Espíritu de Dios va dentro de usted. ¿Sabía eso usted? Amén. Fíjese qué interesante. Cada vez que usted va por la calle, cada vez que usted va caminando, cada vez que usted va por la plaza, cada vez que usted va por donde usted en el lugar donde usted vaya o por donde usted se encuentre, no se olvide que usted es templo del Espíritu Santo. Aun cuando va a mirar algo que no tiene que mirar, no se olvide que el Espíritu Santo está dentro de usted. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios. Mira lo que dice, capítulo 6. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Quién dijo que tu cuerpo era tu cuerpo? ¿Quién dijo que vos querés hacer lo que vos vas a hacer lo que vos querés con ese cuerpo? No es tuyo. Oh, este es mi cuerpo, yo le hago lo que quiero, le hago como quiero, le pongo lo que quiero. Tu cuerpo no es tu cuerpo. Un día vas a dar cuenta delante de Dios con lo que hiciste con ese cuerpo que Dios te dio, que no es tuyo. Amén. Porque dice, habéis sido comprados por precio. ¿Escuchó? No es que dice, no, Dios mira ahí a lo más profundo, nomás, Dios, el cuerpo no importa, vos puedes andar como querés. No. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, escuche, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de usted. Son de Dios. Glorifica a Dios en su cuerpo, porque es templo del Espíritu. ¿Escuchó? No escuchó. ¿Escuchó? Poderoso es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ya somos lo que todavía no somos, pero vamos a ser. ¿Se acuerdan que enseñamos muchas veces así? Bueno, usted ya entiende. Entonces, usted ya es templo del Espíritu, pero usted está haciendo lo que todavía no es, pero ya va a ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo no se va a perder. El cuerpo va a ser transformado para poder llegar a ser lo que Dios dijo que usted va a ser. Usted es templo del Espíritu acá y templo del Espíritu allá, cuando usted se vaya. Porque va a vivir unido con Él por siempre y para siempre. Pero si usted no practica acá, olvídese de allá. Si yo no practico acá, me voy a olvidar de allá, ni siquiera voy a pensarlo. Por eso es que nuestros cuerpos se va a tener de un montón de cosas mientras estamos caminando. Pero para tener el cuerpo, los sentidos del cuerpo, debemos obtenerlo en los sentidos del alma. Y en los sentidos del alma, para obtenerse, va a obtenerse en los sentidos del espíritu, porque el espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu y da testimonio, y eso fluye para el alma y para el cuerpo, y sale para afuera y nos hace ver, y hace ver a la gente de que nosotros somos hijos de Dios. Precioso es el Señor. Qué precioso es el Señor. Así que cuida lo que Dios te dio. Vamos, somos nosotros templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Qué poderoso, qué tremendo, qué grande es el Señor. Amén. Cristo venció la muerte. El 15:26 dice, mira, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte cree que ganó cuando te toca el cuerpo. Dice, te toca así. ¡Tin! Murió el cuerpo. ¿Qué fue? Murió el cuerpo. ¿Le tocó? ¡Tin! El cuerpo quedó ahí muerto. Pero cuando Cristo venga, ese cuerpo va a resucitar con el poder
de Dios, dice, el enemigo postrero, ¿sí? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ya no va a reinar sobre nosotros. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? No, si yo, no, porque por ahí me puedo morir o no, hay que... No. La muerte, el morir en Cristo es ganancia, mi hermano. No, a ver si me trasplanto el corazón, porque necesito un trasplante de corazón. ¿Para qué si el Señor quiere que te vaya? Y si el Señor no quiere que te vaya, te da un nuevo corazón, un nuevo riñón, un nuevo hígado, un nuevo, qué sé yo. Si Él es el dueño de todas las cosas, ¿o no? Tremendo es el Señor, ¿eh? Poderoso. Génesis 22:1, mire lo que dice. Hay poder en Jesús. Mire lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios siempre va a proveer. Amén. Usted tiene que mantenerse firme. Yo me tengo que mantener firme, cualquiera sea la voluntad de Dios, porque muchas veces parece que no tiene lógica lo que Dios nos pide a nosotros. Pero no es porque no tenga lógica, sí tiene lógica lo que Dios nos pide a nosotros. Nosotros no podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Me está entendiendo, no? Por eso es que al creyente se le manda a pensar con la mente de Cristo, no con nuestra mente. Con nuestra mente nosotros vamos a fallar, con nuestra mente vamos a fracasar,
con nuestra mente nosotros le vamos a ofender a Dios. Mire lo que dice Hebreo 11. No me quiero meter mucho en la historia de Abraham porque no voy a salir más. Pero fíjese lo que dice Hebreo 11. Vamos a comparar. Miren. Dice así: por la fe, escuche por qué. Así fue, ¿cómo hablar?